¿Te atreves a escuchar la oración que jamás debió ser pronunciada? Desde los tiempos más remotos, la humanidad ha susurrado plegarias buscando consuelo, fe y poder. Pero entre todas ellas, existe una que no debería existir: la oración prohibida, un rezo nacido del ocultismo, de la desesperación y del contacto con entidades que no pertenecen a nuestro mundo. En este nuevo episodio de No apagues la luz, te llevamos de la mano a través de documentos de la Inquisición, leyendas de los Cárpatos, rituales oscuros y casos reales de posesiones y apariciones demoníacas. Conocerás la historia del Sombrío, un ermitaño obsesionado con trascender la mortalidad, y el devastador legado que dejó tras abrir un portal que jamás debió cruzarse. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha buscado respuestas en lo desconocido. Hemos anhelado conectar con lo divino, con lo trascendente, pero también hemos sido seducidos por la promesa de un poder que va más allá de nuestra comprensión. En los textos antiguos, en pergaminos carcomidos por el tiempo y en relatos susurrados de generación en generación, se ocultan advertencias sobre rituales olvidados, sobre conjuros que prometen el dominio, pero que en realidad solo abren la puerta a una servidumbre mucho más aterradora. Uno de estos relatos, apenas un murmullo entre los eruditos de lo esotérico, habla de una oración prohibida, un conjunto de frases en un dialecto olvidado, supuestamente capaz de manifestar entidades del otro lado. Se dice que esta no es una oración para pedir, sino para invocar, para exigir, y que su poder no reside en la fe, sino en la pura transgresión. En los polvorientos archivos de la Inquisición, se han encontrado referencias veladas a invocaciones nefandas, utilizadas por herejes y practicantes de la magia negra. Documentos cifrados, apenas legibles, describen rituales donde se recitaban plegarias inversas o liturgias oscuras para establecer contacto con seres del abismo. La mera existencia de estos registros, tan celosamente guardados y en su mayoría destruidos, ya nos habla de la magnitud del terror que inspiraban. Pero la historia más escalofriante de la que tenemos constancia se remonta a la Europa del siglo XVII, en un pequeño y aislado pueblo de los Cárpatos, una época donde la superstición y el miedo a lo sobrenatural eran tan reales como el hambre y la peste. Aquí, en medio de la ignorancia y la desesperación, un ermitaño, conocido solo como el Sombrío, comenzó a susurrar sobre un texto que había encontrado, un manuscrito antiguo que prometía desvelar los secretos de la creación y la destrucción. El Sombrío, un hombre consumido por una curiosidad insaciable y una ambición desmedida, se obsesionó con un pasaje particular de este texto, lo que él llamaba la llave del inframundo. Este pasaje, escrito en una lengua que no pertenecía a ninguna conocida por los mortales, era, según sus delirios, la oración prohibida. Dicen los ancianos de ese olvidado pueblo que el Sombrío no buscaba riqueza ni poder terrenal. Su ambición era más oscura. Quería trascender la existencia, romper las cadenas de la mortalidad, y creyó que esta oración era el camino. En la oscuridad de su cabaña, iluminada solo por la titilante luz de una vela, el Sombrío comenzó su ritual. Las palabras, una mezcla disonante de gemidos y siseos guturales, llenaron el aire. La atmósfera se volvió pesada, el frío caló hasta los huesos, y los objetos inanimados parecieron cobrar una vida ominosa, danzando en las sombras. Los relatos de los pocos valientes que se acercaron a su morada en aquellos días hablan de una neblina densa que emanaba de la cabaña, un olor a azufre y carne quemada, y unos gritos que no parecían humanos, que se elevaban y se desvanecían en la noche. El Sombrío había logrado su objetivo, o al menos, había abierto algo. La Biblia, en sus pasajes más oscuros, nos advierte sobre los peligros de la idolatría y la invocación de espíritus inmundos. En Deuteronomio 18, 10, 12, se prohíbe la adivinación y la consulta a los muertos, advirtiendo que cualquiera que haga estas cosas es abominación para Jehová. ¿Podría ser que estas oraciones prohibidas sean precisamente las que se refieren a estas prácticas abominables, las que abren la puerta a la influencia de lo demoníaco? El caso de Anneliese Michel,
la joven alemana poseída por 6 demonios a mediados de los 70, es un testimonio escalofriante de hasta dónde puede llegar la influencia de entidades oscuras. Si bien no se habla de una oración prohibida explícitamente en su caso, la historia detalla cómo sus oraciones invertidas y blasfemas eran parte de la manifestación demoníaca, una clara subversión de lo sagrado que abrió la puerta a su tormento. Los psiquiatras lo atribuyeron a la esquizofrenia, pero los exorcistas católicos insistieron en la posesión, y las grabaciones de sus voces guturales y sus alaridos ininteligibles aún hoy ponen la piel de gallina a quien los escucha. ¿Fue el resultado de una mente enferma o la consecuencia de haber rozado, de alguna manera, lo que no debía ser tocado? Volviendo a El Sombrío, el terror en el pueblo de los Cárpatos no tardó en manifestarse. El ganado comenzó a morir de formas inexplicables. Los niños se enfermaban de fiebres extrañas y susurros fantasmales llenaban las noches, llamando por sus nombres a los habitantes desde la oscuridad de los bosques. Los pobladores más devotos, aterrados, acudieron a la iglesia, buscando consuelo, pero ni siquiera las plegarias más fervientes parecían ahuyentar la sombra que se había cernido sobre ellos. Una noche, un grupo de valientes, armados con antorchas y crucifijos, decidió enfrentar a El Sombrío. Cuando llegaron a su cabaña, la encontraron en un estado de ruinas. Los muebles estaban destrozados, las paredes cubiertas de símbolos incomprensibles y la sangre seca manchaba el suelo. De El Sombrío no había rastro. Solo un libro, carbonizado en los bordes, abierto en una página con extraños garabatos que nadie pudo descifrar. Pero lo más aterrador fue el testimonio de un aldeano que, movido por la curiosidad morbosa, se había atrevido a espiar por la ventana de la cabaña unos días antes. Afirmó haber visto a El Sombrío, no solo, sino acompañado por una figura alta y delgada, con ojos que ardían como ascuas y una sonrisa que revelaba dientes afilados como cuchillas. No era un ser humano. Este tipo de encuentros, de manifestaciones que desafían toda lógica, no son exclusivos de cuentos populares o leyendas antiguas. Los informes de casos reales de la Fundación para la Investigación de Fenómenos Anómalos, FIAAF, una organización que ha documentado encuentros paranormales durante décadas, a menudo mencionan la aparición de figuras sombrías o entidades malevolentes tras la manipulación de objetos o rituales de invocación. Uno de sus casos más documentados, el del incidente Blackwood en Escocia, relata cómo un grupo de estudiantes de ocultismo intentó invocar a un guardián astral utilizando un antiguo conjuro encontrado en un libro prohibido. Lo que obtuvieron fue una presencia opresiva, el sonido de cadenas arrastrándose y una sensación de frío glacial que perduró en la casa por semanas, dejando a los estudiantes con secuelas psicológicas graves. No vieron nada explícito, pero la sensación de ser observados, de no estar solos, los llevó al borde de la locura. Historias como la de El Sombrío y el incidente Blackwood nos obligan a preguntarnos, ¿qué es lo que verdaderamente se invoca cuando se traspasan los límites de lo sagrado? ¿Son demonios, entidades interdimensionales o simplemente una fuerza primordial del caos que se libera al ser provocada? Hay un antiguo adagio que dice: cuando miras mucho tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Esta oración prohibida, sea cual sea su forma o su origen, es ese abismo, y una vez que abres esa puerta, la posibilidad de cerrarla se vuelve cada vez más remota. La literatura de terror, a lo largo de la historia, ha explorado a fondo esta premisa. H.P. Lovecraft, en sus mitos de Cthulhu, habla de tomos blasfemos como el Necronomicon, cuyos pasajes, si se leen en voz alta, pueden convocar a entidades cósmicas de una locura incomprensible, desatando el horror en el mundo mortal. Stephen King, en sus obras, a menudo presenta personajes que, al intentar comunicarse con lo sobrenatural, abren puertas a dimensiones de pesadilla. Estas ficciones, ¿son meras invenciones o reflejos distorsionados de verdades que la humanidad ha preferido olvidar? La sensación de que algo nos observa,
de que hay presencias invisibles a nuestro alrededor es un miedo primitivo y universal. Esta oración prohibida no busca exorcizar, sino atraer. No busca protección, sino desatar. Y una vez que esa puerta se abre, ¿quién puede garantizar que no la cruce algo que nunca podrá ser regresado a donde pertenece? Las consecuencias de pronunciar lo inefable son a menudo irreversibles. La historia está plagada de advertencias, de individuos que, por curiosidad o ambición, se adentraron en terrenos prohibidos y nunca regresaron de la misma manera. Sus mentes fueron quebrantadas, sus almas consumidas y sus vidas transformadas en un infierno en la tierra. El concepto de portales no es nuevo en el ocultismo. Se habla de puntos energéticos, de lugares donde el velo entre las dimensiones es más delgado, o de rituales que pueden forzar su apertura. La oración prohibida sería, entonces, la clave para activar esos portales, para invitar a lo que está del otro lado a cruzar hacia nuestro plano de existencia. Imagina la desesperación, la locura que debe consumir a una persona para que decida recurrir a algo tan peligroso. Quizás, la promesa de un deseo cumplido, la sed de conocimiento prohibido, o simplemente la ciega curiosidad. Pero el precio siempre es demasiado alto. Y es aquí donde la oscuridad de estas historias se entrelaza con la propia existencia de este canal. Si las sombras te persiguen, si el escalofrío te recorre la espalda con cada palabra que escuchas en "No apagues la luz", entonces te invitamos a que te unas a nuestra comunidad de exploradores de lo desconocido. Suscríbete ahora mismo a No apagues la luz, porque solo juntos podremos intentar descifrar los misterios que acechan en la oscuridad, y quizás, solo quizás, encontrar una manera de protegernos de ellos. No estás solo en esta travesía. Las leyendas de demonios y seres interdimensionales existen en todas las culturas del mundo. Desde los jinn en la tradición islámica hasta los espíritus yokai en Japón, la humanidad ha reconocido la existencia de entidades no humanas con las que es mejor no tratar. La oración prohibida, en cualquier cultura, sería el equivalente a gritarles directamente, invitándolos a tu casa. Los informes de poltergeists, de objetos que se mueven solos, de voces incorpóreas y de sombras que se deslizan por la periferia de nuestra visión, a menudo se asocian con la apertura inadvertida de estos portales. ¿Y si no fueron inadvertidos? ¿Y si alguien, sin saberlo, pronunció una palabra, un conjunto de palabras que resonó en el otro lado? La mente humana es frágil ante lo incomprensible. Aquellos que han tenido encuentros cercanos con estas entidades a menudo reportan pérdida de la memoria, trastornos del sueño, alucinaciones y una profunda sensación de terror que los acompaña mucho después de que el incidente haya terminado. Es como si una parte de su alma hubiera sido tocada, alterada permanentemente por la cercanía de lo antinatural. Se dice que las entidades que cruzan a través de estos portales no siempre son hostiles de inmediato. A veces, se presentan como benevolentes, ofreciendo conocimientos o favores, pero estas ofertas son siempre una trampa, un anzuelo para atrapar el alma y manipular a sus víctimas hasta la locura o la destrucción. El folclore mexicano, rico en leyendas de brujas, nahuales y apariciones, también advierte sobre el peligro de invocar a los muertos o a fuerzas oscuras. Desde La Llorona, un espíritu atormentado que vaga buscando a sus hijos, hasta los pactos con el diablo que prometen riqueza a cambio del alma. La línea entre la realidad y el mito se desdibuja cuando se habla de lo sobrenatural. La oración prohibida, en este contexto, no sería un simple rezo, sino un pacto, una invitación a lo desconocido que compromete no solo a quien la pronuncia, sino a todos los que lo rodean. Un eco de la historia de Fausto, vendiendo su alma al diablo por conocimiento y poder. Piensa en la soledad, el aislamiento que debe sentir una persona cuando se da cuenta de que ha abierto algo que no puede cerrar. El pánico que debe invadirla al escuchar susurros en la oscuridad, al sentir una presencia fría que la acompaña a cada paso, y el conocimiento de que no hay escapatoria, porque ha sido ella misma quien ha extendido la invitación. A veces, las consecuencias de la oración prohibida no se manifiestan de inmediato.
Pueden ser sutiles al principio, pequeños cambios en el entorno, coincidencias extrañas, una sensación constante de desasosiego. Pero con el tiempo, la influencia crece, se fortalece, hasta que lo que se invocó se revela en toda su aterradora gloria. El caso de la familia Perrón, cuya historia inspiró El Conjuro, aunque no involucra una oración prohibida directamente, sí es un ejemplo de cómo una entidad demoníaca puede aferrarse a un lugar y a una familia, atormentándolos sin piedad. Y si la oración prohibida fuera el catalizador, la llave que abre esa puerta y permite que estas entidades se manifiesten con tal ferocidad. La verdadera amenaza no es solo lo que cruza el portal, sino la transformación que ocurre dentro de la persona que lo abre. La erosión de su cordura, la pérdida de su esencia, hasta convertirse en un mero cascarón, una marioneta de fuerzas oscuras. Incluso los lugares donde se han pronunciado estas oraciones prohibidas, se dice, quedan marcados. Lugares donde el aire se siente denso, donde los objetos se mueven solos y donde una sensación de pavor persiste, como una cicatriz en el tejido mismo de la realidad. La pregunta que queda flotando en el aire, como una exhalación helada en una noche de invierno, es: ¿vale la pena el riesgo? ¿Vale la pena la promesa de un poder efímero, de un conocimiento prohibido, a cambio de tu alma, de tu cordura, de la seguridad de quienes amas? Agradecemos profundamente que nos hayas acompañado en este viaje a las profundidades del miedo. Pero mientras no apagues la luz, se despide por ahora, permítenos dejarte con una última reflexión, una pregunta inquietante que te seguirá hasta tus sueños. Si la oración prohibida realmente existe, ¿quién te asegura que, en algún momento de tu vida, sin saberlo, no la has escuchado ya?